Gracias por la presentación. Antes de empezar, quisiera dar las gracias al doctor Ricardo Luna, a la Sociedad Mexicana de Obesidad y AFICOM por esta invitación. Y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las estrategias de intervención terapéutica en pacientes con trastorno por atracón y obesidad. El trastorno por atracón es un trastorno de la conducta alimentaria y es un tema muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo porque ahorita desafortunadamente con la pandemia hemos visto un incremento, en algunos lugares se ha duplicado y hasta triplicado el índice de casos reportados de problemas con la alimentación, ya sea hacia la restricción o hacia el atracón. Entonces, pues todos estamos viviendo una cuarentena que vino repentinamente, es inédita y para lo que no estábamos preparados. Es una época de mucha incertidumbre, pues nadie sabemos exactamente qué va a pasar, cuándo va a terminar, cómo nos va a ir. Entonces es muy fácil que esto incremente el riesgo de alimentación disfuncional o de lo que nosotros llamamos conductas alimentarias de riesgo. Y para quien ya padece un trastorno de la conducta alimentaria, como es el trastorno por atracón, a medida que incrementa la ansiedad, la incertidumbre que nos está pasando a todos, obviamente se incrementa el riesgo de los síntomas de que los síntomas de trastorno alimentario se intensifiquen. Es frecuente que cuando no tenemos una relación neutral o sana con la comida, la gente ante situaciones que siente que no puede controlar se enfoque en lo que siente que sí puede controlar. Y en este caso ha habido un enfoque muy importante, sobre todo muy impulsado por las redes sociales a la que todo el mundo está teniendo más acceso, el internet, sobre controlar el ejercicio, la comida, el peso y por ende la figura. Hemos visto básicamente en esta temporada 3 problemas principales que se han disparado alrededor de la comida. Uno es saber si la comida va a escasear, reforzado por el hecho de que algunas tiendas incluso llegaron a vender o venden cantidades limitadas de ciertos productos o de productos básicos que se agotaron. Por otro lado, con las recomendaciones de los organismos internacionales de la sana distancia y de tratar de mantenernos en casa, el hecho de tener que comprar grandes cantidades de comida para almacenar, entonces la disposición a grandes cantidades de comida no perecedera. Por segundo lugar, el miedo intenso a subir de peso que se ha despertado en la población o a tratar de salir de la pandemia en la mejor figura posible o incluso mejor que antes de la pandemia, y obviamente el estrés por encontrar las mejores recomendaciones para evitar todo esto. Entonces, es posiblemente que el miedo que más escuchamos en estos momentos en nuestra sociedad es el de si vamos a ganar peso, y creo que durante una pandemia ganar peso es el menor de los problemas y ojalá todos terminemos este periodo estando sanos y con todos nuestros familiares queridos en buen estado. Pero con lo que estamos viviendo principalmente se han disparado estas alertas y posiblemente uno de los estados más frecuentes para comer en forma emocional o sin hambre es el aburrimiento. La presencia también de despensas saturadas, un fácil alcance, como decía, puede hacer que la gente trate de compensar estas emociones incómodas, negativas o desagradables a través de la comida. Además, el miedo, la ansiedad de lo que va a pasar puede hacer que la gente compre una gran cantidad de comida que en otras circunstancias no lo haría. Por otro lado, tenemos la gente que empieza a racionar de más la comida por el miedo a que se escasee o que no tenga dinero para comprarla posteriormente. Hemos visto un incremento muy importante en todas estas conductas tan disfuncionales y el hecho de acumular comida, comer de más, racionarla o comer muy restrictivo, pueden todos ser conductas que se relacionan con la ansiedad que vivimos y utilizamos la comida como un mecanismo para sentirnos mejor. Además, esto ha llevado, como decía hace un rato, se ha reportado un incremento en el tiempo que la gente pasa en el internet, en las redes sociales, y esto ha incrementado considerablemente lo que llamamos el fat talk. El fat talk es esta jerga que utilizamos para dirigirnos despectivamente hacia el peso, la figura, el cuerpo, y de hecho, se han reportado por múltiples investigaciones que más tiempo en internet, más problemas. 72% de los adolescentes tienen Instagram y 68% del billón de usuarios de Instagram son mujeres. Y hay estudios recientes, por ejemplo, de la Universidad de Florida, que han reportado que las selfies editadas son un factor de riesgo para desarrollar conductas alimentarias de riesgo o incluso un trastorno de la conducta alimentaria.
Otra situación a la que nos estamos enfrentando es que los gimnasios y clubes cerraron sus puertas y esto ha incrementado los miedos en la gente que solía ejercitar para controlar su peso o su figura corporal, lo que da la percepción de que se está aumentando el peso por no hacer la misma cantidad de actividad física que antes, y esto ha aumentado los problemas de imagen corporal, que de hecho voy a dar una plática acerca de esto en otra de las pláticas de este congreso. Además, la gente que utilizaba el ejercicio como un mecanismo para manejar el estrés también se ha visto afectada, sumado a que el estrés en general ha aumentado. Y por otro lado, hay gente que tratando de compensar esto se sobreejercita en casa, produciendo lesiones, irritabilidad, pensamientos obsesivos sobre el peso y la figura, por el miedo a no alcanzar metas o rendimiento físico, lo cual a su vez es como un círculo que incrementa el estrés, ¿verdad? Mucha gente se nos ha acercado para preguntar cómo pueden reforzar el sistema inmune, y con todas las estrategias de mercadotecnia que hay en redes y en los mismos supermercados, la gente se confunde, incluso quien padece, por ejemplo, la anorexia, que es esta búsqueda de una alimentación sumamente limpia, saludable y natural, pueden exacerbar estos síntomas. Entonces, el reto de la gente es entender que no se ha encontrado ningún alimento que sea una cura o que te haga inmune al coronavirus y que esto solamente afecta el bolsillo. Entonces, hemos visto una gran cantidad de conductas que se han ido afectando conforme ha ido progresando y haciéndose más extensa la pandemia. Pues debemos de recordar que México es de los países que ha tenido el tiempo más largo de confinamiento. Además, también se ha reportado un abuso en el uso de sustancias, particularmente el alcohol, y algunas personas, tratando de no ganar peso o de no comer de más, prefieren sustituir esto por bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, esto definitivamente nos está llevando a cada vez conductas más serias con la alimentación, que van desde la disfunción alimentaria, las conductas anormales con la alimentación, las conductas alimentarias de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora sí que es un trastorno de la conducta alimentaria, son enfermedades mentales biológicamente influenciadas, donde podemos reconocer un patrón de conductas, pensamientos y emociones disfuncionales hacia la alimentación, la comida, el peso, el ejercicio, la figura corporal, y que esto tiene un impacto en la vida personal, social, familiar, en la salud física, en la salud social de cada individuo. Los trastornos de la conducta alimentaria están clasificados en un libro que se llama DSM, por sus siglas en inglés, que va en su 5ª edición y que es editado por la Academia Americana de Psiquiatría, ya que están considerados enfermedades mentales. Y dentro de estos, en las diapositivas ustedes estarán viendo las diferentes clasificaciones, viene el trastorno de atracones. Entonces, en cuanto al trastorno de atracones, debemos de recordar que es un trastorno que se puede presentar en peso normal, en sobrepeso o en obesidad, y que está caracterizado por tener estos episodios recurrentes de atracones, donde no hay una compensación para tratar de deshacerse de esas calorías que se comieron de más. De hecho, las características de un trastorno alimentario es esta alteración en la alimentación que todos poseen y que tiene la presencia de una psicopatología característica. Y básicamente se calcula que un 30 hasta un 40% de los sujetos que padecen obesidad tienen esta psicopatología característica y estas alteraciones en la conducta alimentaria, y no es una obesidad por sí sola, y esto es lo que llamamos el trastorno de atracones. El trastorno de atracones tiene criterios de diagnóstico, entonces son estos episodios recurrentes de atracones al menos una vez por semana por un periodo de 3 meses, en donde la característica del atracón es que el paciente siente que no se puede controlar y que se acompaña de comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse incómodamente lleno, comer sin hambre, comer a solas por vergüenza, sentir mucho disgusto, sentirse muy culpable después de comer, y que durante el periodo del atracón hay una marcada ansiedad durante este tiempo. Los atracones se clasifican de acuerdo a su severidad y a su presentación y a su remisión. Con mucha frecuencia se puede confundir la bulimia nervosa con el trastorno de atracones, porque los atracones en sí tienen básicamente las mismas características. Sin embargo, en el trastorno de atracones no vemos los comportamientos compensatorios, y en la bulimia hay una sobrepreocupación del peso y la figura, mientras que en el trastorno de atracones podemos tener un porcentaje de pacientes, que se calcula que puede ser entre el 30 y hasta el 50% de los pacientes, que no manifiestan una
una intensa preocupación por el peso y la figura, además de que no es un criterio diagnóstico como lo es en la bulimia, y que tienen otros comportamientos para clasificar el trastorno atracón. Además, a diferencia de la bulimia, en el trastorno por atracones hay una marcada ansiedad durante el atracón, pero tienen el mismo criterio de tiempo y de frecuencia, es decir, una vez por semana por al menos 3 meses. Entonces, un punto importante para cuando queremos definir estos atracones es que el atracón en la bulimia usualmente es un resultado de una restricción previa alimentaria. Es casi una precondición en los pacientes que padecen bulimia para el desarrollo de atracones y es central en la mayoría de los modelos etiológicos. Mientras que al parecer en los individuos que padecen trastorno por atracón, la asociación dieta-restricción alimentaria-atracón es todavía poco clara. Cuando hablamos del trastorno por atracón, es el trastorno de la conducta alimentaria más común de todos los trastornos y es mucho más prevalente que la anorexia y la bulimia juntas. Tiene una prevalencia en Latinoamérica del 3.54% de acuerdo a investigaciones que se han reportado. Y tomemos en cuenta que, por ejemplo, en México las conductas alimentarias, aunque no tenemos una prevalencia nacional de trastornos de la conducta alimentaria, sí sabemos que de acuerdo al ENSANUD, las conductas alimentarias de riesgo más frecuentes en adolescentes mexicanos entre 10 y 19 años son preocupación por engordar, comer demasiado y perder el control al comer. Entonces, el trastorno por atracón es 3 veces más común que la anorexia y la bulimia combinados. Es mucho más común que el cáncer de mama, que el HIV y que la esquizofrenia. Y combinando diversas fuentes, algunos autores como Stice y Bohon han encontrado que entre el 0.2 y el 3.5% de las mujeres y el 0.9 y el 2% de los hombres desarrollarán un trastorno por atracón. Y algo muy importante, hay una entidad subclínica, un síndrome parcial que ocurre en 1.6% de las mujeres adolescentes. Se estima en diversas investigaciones que se han hecho que aproximadamente casi el 60% de quienes padecen un trastorno por atracón jamás recibirán tratamiento. ¿Y por qué sucede esto? Sucede por muchas razones. En gran medida tiene que ver el estigma que hay sobre estas enfermedades. Es frecuente que escuchemos reportes de pacientes que han estado con un médico o con diferentes profesionales, uno detrás de otro, y cuando van a consultar por alguna sintomatología y se les dice que es por su peso, y en realidad hay otro origen orgánico importante que da razón a esa sintomatología, pero por el estigma que hay sobre el peso, estos pacientes son una población subrepresentada y evaluada dentro del mismo campo de los trastornos de la conducta alimentaria, desafortunadamente. Los estudios han encontrado mayor rango de problemas de abuso de sustancias en hombres y las mujeres tienen más conflicto con la insatisfacción corporal y la búsqueda de la delgadez y son más propensas a comer en respuesta a emociones negativas en comparación con los hombres. Y quienes exhiben primero atracones tienen más psicopatología relacionada a la alimentación y son más propensos a reportar de trastornos afectivos y el estado de ánimo y de los trastornos de personalidad. ¿Y qué genera los atracones? Un atracón puede ser la respuesta no solamente a la restricción alimentaria, sino también a emociones negativas, al estrés en las relaciones interpersonales, al aburrimiento como tal, por eso hemos visto un incremento muy importante en esta temporada, y a las preocupaciones por el peso, la figura corporal o la comida, es decir, una fuerte insatisfacción corporal, sin llegar a ser una distorsión de la imagen corporal. Y usualmente el trastorno de atracones va a estar asociado con síntomas principalmente del estado de ánimo como la depresión, y los factores biológicos pueden hacer a alguien más vulnerable para el desarrollo de un trastorno por atracones. Y es muy común para quien lo padece el esconder sus comportamientos y comer en secreto. Algo importante es que el trastorno por atracón no es un subtipo de obesidad. El trastorno por atracón se puede dar en cualquier índice de masa corporal, es decir, en cualquier peso y estatura, y la mayoría, pero no todos de quienes padecen un trastorno por atracón tienen problemas con el peso y la imagen corporal o ambos.
Y además el trastorno por atracón usualmente es comórbido de otras enfermedades somáticas o psiquiátricas, incluyendo obesidad, síndrome metabólico, trastornos por uso de sustancias, trastornos del estado de ánimo. Y de quienes padecen un trastorno por atracón, el 60% tiene al menos otro problema de salud mental diagnosticable, incluyendo un trastorno de estrés postraumático, depresión o trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cómo se presenta la gente con nosotros cuando tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Particularmente cuando tiene un trastorno por atracón. Usualmente acuden para bajar de peso. A pesar de múltiples dietas, no logran objetivos de peso y esa es la queja principal de los pacientes. Con síntomas no específicos de ansiedad y o depresión, pueden traer algunos síntomas médicos, aunque no es tan frecuente en el trastorno por atracón, a menos que ya hayan desarrollado problemas como síndrome metabólico o algún otro problema relacionado al aumento de peso. Problemas con la regulación emocional, con síntomas no específicos de ansiedad o depresión, puede haber historia de trauma, problemas de salud física o nunca o rara vez se presentan por un problema de la alimentación, es decir, pueden acudir con otra agenda de tratamiento, o sea, con otras razones para el tratamiento y en realidad la problemática estriba en el trastorno por atracón y como les digo, la gran mayoría de los pacientes, el motivo número uno de consulta va a ser buscar bajar de peso y recordemos, como dije al principio, entre un 30 y hasta un 40% de los pacientes que buscan bajar de peso no lo logran porque la etiología o la raíz de esta problemática viene en la conducta alimentaria, es decir, tienen un trastorno por atracón. Algunos mitos y distracciones del diagnóstico es que, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, los individuos con trastorno por atracón típicamente son mujeres jóvenes con sobrepeso. El peso excesivo usualmente es una consecuencia de la cronicidad de esta problemática, usualmente en un buen nivel de educación y estrato socioeconómico. Y cuando los comparamos con otras enfermedades de salud mental o incluso con otros trastornos de la conducta alimentaria, este es un trastorno que tiene menos alteración y desde mi muy particular punto de vista son pacientes que cuando entran en un tratamiento basado en la evidencia tienen excelente evolución. Es un paciente que se quiere curar de esto y que se trabaja muy bien con estos pacientes, entonces el pronóstico que podemos dar es bastante bueno. Ejemplos de esto, por ejemplo, en 2015 la tenista Mónica Seles dio su testimonio en los medios de comunicación. Ella decía, veo mi vida y cuántos años desperdicié por estar avergonzada de ella, escondiéndome de mi familia, amigos y teniendo mis atracones en privado y ahora sé que hay ayuda allá afuera. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre individuos que padecen obesidad y individuos que padecen trastorno por atracón? Los individuos obesos con trastorno por atracón versus los individuos obesos sin trastorno por atracón tienen mayor función psicosocial empobrecida, mayores rangos de depresión, más baja autoestima, comen en forma más emocional y tienen más preocupaciones por el peso y la figura corporal y consumen más calorías de acuerdo a estudios de comportamiento alimentario. Entonces, los individuos obesos con trastorno por atracón son diferentes a los individuos que padecen obesidad y no tienen trastorno por atracón y muestran similitudes con aquellos que padecen bulimia en cuanto a la psicopatología alimentaria general y la comorbilidad psiquiátrica. En el trastorno por atracón, casi el 50% del inicio de los atracones ocurre sin la restricción dietética, a diferencia de la bulimia, como lo expliqué anteriormente, y esto sugiere que el atracón en el trastorno por atracón podría estar precipitado más frecuentemente por experiencias afectivas adversas. Además, en los pacientes con trastorno por atracón y obesidad, las complicaciones médicas son las mismas asociadas a los individuos con obesidad sin trastorno por atracón. Está ligado a obesidad de inicio temprano, por lo que es muy importante intervenir en la conducta de atracón antes del inicio de la obesidad. Es decir, los pacientes que padecen un trastorno por atracón y que además tienen obesidad, usualmente inician desde la infancia con estas conductas de pérdida de control al comer sin estar todavía ligado a la obesidad. Y algo bien importante con lo que yo quiero que se vayan de esta plática es el trastorno por atracón es un trastorno curable. Existen tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos muy prometedores. Y
Desafortunadamente, aunque es el trastorno de la conducta alimentaria más común, usualmente pasa desapercibido, no se diagnostica y no se trata. Sin tratamiento tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida y funcionalidad de los individuos, y el manejo debe enfocarse en la reducción de los atracones a través de un tratamiento multidisciplinario que potencialmente incluye el uso de la farmacoterapia aprobada y la psicoterapia aprobada, así como el control y la resolución de todas las complicaciones médicas. El trastorno por atracón es el único trastorno de la conducta alimentaria que tiene un medicamento que se llama lisdexanfetamina, que está aprobado para su uso específicamente en la frecuencia de los atracones. Y la primera línea de tratamiento para el trastorno por atracón en la línea psicológica es la terapia cognitivo-conductual. Es la que tiene mayor evidencia científica de todas las terapias que existen. Hay diferentes es la forma más estudiada y fue descrita en un libro escrito por el doctor Fairburn y colaboradores desde 1993 y que se llamó Terapia Cognitivo-Conductual para Trastorno por Atracón y Bulimia Nervosa, un manual de tratamiento extendido. Y de acuerdo a esta revisión que se han hecho, a múltiples revisiones que se han hecho, en la literatura, porque en el 2009 o 2008 el doctor Fairburn y sus colaboradores publicaron una actualización de este manual de 1993 y la llamaron la terapia cognitivo-conductual mejorada. Y de acuerdo a diferentes revisiones que se han hecho, todavía hay pocos estudios que nos pueden decir cuál de los dos formatos es más efectivo. Sin embargo, sabemos por ensayos controlados aleatorios que se han hecho que la terapia cognitivo-conductual consistentemente muestra que puede ayudar a los pacientes a alcanzar la abstinencia total de los atracones. Y cuando esta abstinencia no se puede alcanzar por completo, ayuda a reducir la frecuencia de los atracones y la psicopatología alimentaria relacionada. Es muy frecuente que, como dije al principio, estos pacientes consulten por bajar de peso y es una de sus mayores preocupaciones. Y aunque el objetivo sobre bajar de peso no es parte no está enfocado en esto, el tratamiento es algo que se logra en la medida que el paciente se involucra en este tipo de terapias. Esta es una terapia basada en la evidencia que tiene una duración específica de tiempo y que se enfoca en la interacción entre los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Una clave de tratamiento, de componentes del tratamiento incluye la psicoeducación, el uso del mindfulness, el automonitoreo de los comportamientos claves de las conductas de dieta y de restricción y de atracón, y la reestructuración cognitiva y el establecimiento de patrones regulares de la alimentación, ¿verdad? Y eventualmente, perdón, la incorporación de los alimentos que se llaman prohibidos o temidos por los pacientes, ¿verdad? Influye también sobre los pensamientos de peso y figura y ayuda al paciente a desarrollar y aprender estrategias de afrontamiento para tolerar el estrés. Existen otras psicoterapias utilizadas para el trastorno por atracón que se han probado efectivas en algunos estudios, como la terapia interpersonal, que es una terapia corta de tratamiento que se enfoca en problemas interpersonales, la terapia dialéctica conductual, que es una nueva forma de terapia cognitivo-conductual diseñada para abordar los comportamientos impulsivos, y otras terapias como el entrenamiento basado en la alimentación intuitiva, en el mindfulness, que mezcla tanto lo que se llama el mindful eating o el comer intuitivamente con estrategias de mindfulness y que han probado ser promisorios, ¿verdad? Y finalmente, como les decía, existe un solo medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento del trastorno por atracón, que es la lisdexanfetamina, y también pueden utilizarse algunos inhibidores de la recaptura de serotonina o los ISSRs
que han probado ser útiles en algunos ensayos clínicos que se han hecho para reducir la frecuencia de los atracones, así como las obsesiones relacionadas a la alimentación. Y sobre todo en pacientes que tienen como comorbilidad el presentar síntomas de depresión. Y también finalmente hay reportes acerca de la autoayuda guiada para el manejo del trastorno por atracón con buenos resultados. Y debido, como decía, que un porcentaje importante de pacientes se presenta con nosotros con sobrepeso u obesidad y que históricamente estos individuos han estado buscando maneras de bajar de peso, se ha estado estudiando acerca de los tratamientos enfocados en la pérdida de peso y en un estudio que se reportó a mediados en el 2012, 2014 más o menos sobre estrategias conductuales para la pérdida de peso, se vio que los resultados eran inferiores a la terapia cognitivo-conductual en reducir los atracones y además no resultó en una pérdida significativa de peso. Así es que los autores en ese estudio concluyeron que los métodos para producir pérdida de peso a largo plazo en este tipo de pacientes todavía deberían de seguirse estudiando. Y de hecho, muchos colegas y profesionales en el área de los trastornos de la conducta alimentaria consideramos que la pérdida de peso en pacientes con trastorno por atracón puede exacerbar el problema y incrementar la disfuncionalidad en la conducta alimentaria, causando todavía más vergüenza, más frustración y resultando en una mayor ganancia de peso. Entonces, el enfoque debe ir sobre la terapia cognitivo-conductual, los cambios en el comportamiento eventualmente nos llevarán a la pérdida de peso y el mayor foco de estos tratamientos no debe estar en perder peso. Y finalmente los quiero invitar a seguir escuchando estas conferencias tan interesantes. Nuevamente muchas gracias a los organizadores, al doctor Ricardo Luna por la invitación y espero sus preguntas con todo gusto. Gracias.